Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Esta es tu iglesia, Señor, la que el Cordero de Dios compró con su preciosa sangre. Nosotros, meros súbditos tuyos, a quien tú usas cuando quieras y donde quieras. En esta noche nos sometemos a ti. Dispón nuestro corazón. Escribe tu palabra, tus leyes en él. Renueva nuestra mente, transfórmanos. Que nadie se vaya de este lugar como ha venido, por tu acción poderosa. Y aún los que escuchan a través de una radio, de internet, que entre, Señor, el espíritu y la atmósfera que hay en este lugar. Que llegue allí, que rompa cadenas. Levántate, Señor, y huyan delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Dispérsalos, las turbaciones en la mente, que se dispersen, que el entendimiento se aclare, que los oídos sean abiertos, que los ojos sean iluminados, y que tus escogidos en esta hora disfruten de oír tu voz y tu palabra. La iglesia te lo pide, la iglesia lo recibe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Entramos hoy en la tercera charla sobre este tema que venimos siguiendo desde comienzo de mes. 5 propósitos que tiene la iglesia de Jesús aquí en la tierra. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de un templo, un lugar físico, sino los miembros del cuerpo de Cristo. Todos aquellos que han creído en su nombre y le han recibido. Y se les ha concedido la facultad, el derecho, la potestad, el rango de hijos de Dios. Aunque seas alguien que recién haya llegado a la congregación y hayas recibido al Señor, eres un hijo de Dios. Y eres tan importante como el que ya lleva muchos años o el que predica. ¿Qué es más importante, el dedo chico o el dedo gordo? Todos son importantes, aunque todos somos diferentes en el cuerpo de Cristo y cumplimos diferentes funciones. Somos lo que la Biblia llama la familia de Dios. Y tenemos diferentes funciones, pero las funciones no nos dan una jerarquía sobre los demás, sino que nos dan una facultad para servir a los demás. Es algo muy diferente. El sistema de autoridad civil en el mundo es vertical, pero en el reino de Dios es horizontal. Uno es el Señor, uno es el Maestro, uno es el Padre, y vosotros todos hijos, hermanos, entre ustedes. Aunque yo para ustedes sea el pastor, con ustedes soy vuestro hermano. ¿Tienes un hermano pastor? Pero no significa que Dios tiene preferencia más por mí que por ti. Todo lo que lleva a que en el cuerpo de Cristo se desarrollen las autoridades piramidales no procede del sistema de Dios. La autoridad en el Señor viene por otro lado, porque el Señor te faculta para tú servir a otros. Te faculta para determinadas áreas de la congregación. Y por eso tenemos que respetar al que trabaja en esa área. Sean los hermanos que coordinan, los que supervisan, los que pastorean, los que evangelizan. Por eso dice la Escritura, estimando al otro siempre como mayores que a uno mismo. Pero el otro es profeta. Pero igual, yo soy profeta. ¿Cómo voy a estimar
al hermanito Juancito como mayor que yo. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Y no podemos aceptar a Jesús sin aceptar lo que Él habla y lo que Él dice. Bueno, vamos a nuestro tema. El tema nuestro es el propósito que tenemos como iglesia, como cuerpo, como equipo. No es lo mismo equipo que cuerpo, ¿no? Pero para que ustedes tengan el escenario a lo cual estamos enfocándonos. Dijimos, la primera es el sacerdocio. ¿Se acuerdan de eso? Al que nos amó, al que nos compró con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes, o un reino sacerdotal, decía otra versión. Número 2, ¿alguien recuerda? A ver, la devoción, la oración, ahí está, la adoración y el servicio, que eso lo juntamos en una palabra que se llama la devoción. Adoración y servicio. Y hoy vamos a hablar del tercer propósito, que es la proclamación de la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, versos 14 y 15. Finalmente el Señor, después de aparecido a varios, después de resucitado, se le apareció a los 11, porque el 12 ya se había colgado para ese momento, que era Judas. Dice, estando ellos sentados a la mesa, el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque ellos no habían creído, a los que lo habían visto al Señor resucitado, no habían creído, y les reprochó a todos, y en especial a Tomasito, que dice, si yo no metiere mi mano en el costado, si no lo viere, ¿se acuerdan? Entonces, le reprochó la incredulidad. Y la incredulidad viene con una hermanita siamés, que es la dureza de corazón. Siempre que hay dureza de corazón, hay incredulidad. Y siempre que hay incredulidad, hay dureza de corazón. ¿Por qué? Porque es el que es incrédulo argumenta y se justifica. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios revelada, la cual nosotros creemos o no creemos. Si nosotros creemos, la ponemos en un estatus en nuestra mente que es nuestra suma autoridad, nuestra principal autoridad. No importa lo que sentimos, no importa nuestra experiencia, no importa lo que nos dicen. En nuestra mente, la palabra de Dios está en primer lugar. Y si Dios lo dice, pues entonces así es. Es la palabra final. Dios dice que te ama. Ah, pero yo no siento que me ama. ¿Y qué importa lo que sientes? Dios dice que está contigo, que no temas lo que puedan hacerte los seres humanos. No, pero yo no veo que Dios esté conmigo. ¿Y qué importa que no veas? ¿A quién te va a escuchar? ¿A ti que dices que no ves o que no sientes? ¿O vas a poner en primer lugar de autoridad la palabra de Dios? La palabra revelada es hoy lo que Cristo era cuando estuvo en esta tierra, su persona. Cristo es la palabra hecha carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Jesús cumplía todos los preceptos y cualidades inherentes a la palabra de Dios cuando Él estuvo en esta tierra y vistió un cuerpo humano. Por tanto, el que veía a Jesús, veía la palabra. Veía la palabra en acción. Por eso se le llama el verbo en la Biblia, el verbo. Uno de los nombres de Jesús es el verbo. ¿Qué es un verbo? Es una palabra en acción. Considerar es una palabra y considerando es una acción de considerar. Jesús es la palabra hecha carne, actuando, viviendo entre los hombres. Y dice el apóstol Juan, y nosotros vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Bueno, así que cuando te hablan la palabra, tú debes creerla y ponerla en el primer lugar de autoridad en tu mente. Ella debe condicionar tu forma de hablar, de pensar y de actuar.
no deberías de hablar ni de actuar sin pasar por el filtro en tu mente de la palabra de Dios. Si eso coincide y está en armonía con la palabra de Dios, adelante pues. Si no, siéntese y siga participando. No hable nada. No sea cosa que el Señor un día te tenga que venir y reprocharte tu incredulidad y dureza de corazón. Ahora, miren a lo que estamos yendo. Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Yo creo que resucitó Jesús, porque los que lo vieron me lo dejaron escrito en la palabra de Dios. Yo lo creo. Pero yo no estuve allá. Yo no lo vi cuando hablaron con los discípulos. No importa, no necesito eso. No necesito meterme en la máquina del tiempo y ir al pasado y estar allí. No, está la palabra, me lo dice y yo lo creo. Ahora, si me pongo a buscarle la vuelta y decir, sí, pero ¿será verdad? ¿No será un cuento de hadas? No me interesa nada de eso. Yo lo creo, punto. Como un niño lo cree. Creo que Jesús está resucitado. Y creo que está aquí. Aquí habemos más de 2 o 3 que nos hemos reunido en su nombre. Y creo que está aquí. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saca la cabeza por la ventana, el mundo sigue, Él está conmigo. Si saco por la cabeza la ventana y el mundo se terminó, ahí considero, a ver. Pero mientras el mundo está, significa que Él está conmigo. Lo creo de todo corazón. Él está aquí. Él nos está enseñando en esta noche. Él pasea con su mirada, Él da las órdenes a sus ángeles, Él está entre nosotros por medio de su presencia y de su espíritu. Él está. Yo le hablo y Él me oye. Él habla y yo le oigo. Le amo, le adoro, le doy gracias. Está, punto. Estamos en un lugar donde el Señor está. Pero ¿y eso cómo se puede comprobar científicamente? No. Se comprueba por medio de la fe. Ahora, allí en ese escenario que el Señor les reprocha la incredulidad y dureza de corazón por no haber creído, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así como en Adán y Eva estaba representado toda la humanidad, porque de sus descendientes venimos todos, así en esos primeros 11 apóstoles estaba representada la iglesia. Ese ir por todo el mundo fue a ellos y fue a cada uno de nosotros. No les dijo a algunos en especial, sino a todos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es la palabra evangelio? Viene de evangelión, que significa la buena noticia. La buena noticia a toda criatura. Que aunque somos pecadores y estábamos destinados al infierno eterno, nos ha nacido un Salvador, cuyo nombre es Jesús el Señor. Esa es la buena noticia. Que nuestros pecados han sido perdonados. El juez justo del universo, viendo que su humanidad caída se perdía, puso en propiciación a su propio Hijo para que pagara la deuda. Y Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, varón de dolores, experimentado en quebranto por ti y por mí. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio, el que lleva la buena noticia. Y dice que esto se lo tenemos que predicar a toda criatura, porque toda la humanidad es criatura de Dios o criatura de Dios, pero no hijos. Hijos son aquellos que creen, le reciben como siervos de Dios, como hijos de Dios, están dentro de su reino y están dentro de su pueblo. Aquellos que han nacido de nuevo. Ellos no son solamente criatura, son hijos e hijas del Dios ¿Me van siguiendo? Ahora bien, ese es el
tercer propósito que estamos hablando, que tiene que cumplir todos aquellos que ya han recibido el Evangelio. Si hay algo que mete en una espiral de frialdad espiritual a una congregación, es la indisposición del corazón a no cumplir este mandamiento, a no proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. A su vez, los corazones que ya están fríos no se preocupan ni se les mueve un pelo por la proclamación de la palabra, por la proclamación de la buena noticia. La iglesia en nuestros días ha dedicado a unos pocos que tienen un llamado evangelístico la tarea de evangelizar. A unos pocos hombres que han dedicado su vida a la proclamación, y gracias a Dios por eso. Pero la tarea de evangelizar es del 100% de los hijos de Dios, aún de los que recién se convirtieron. Eso es una tarea para todos. La falla en el alcance del mundo con el Evangelio no está en que haya pocos líderes predicando por radio y televisión, sino en que la iglesia, el cuerpo de Cristo y sus miembros no han hecho conciencia de predicar la buena nueva. O no se les ha enseñado, o lo ignoran, o están muy ocupados en otras cosas. Y eso enfría el corazón de la gente. Un corazón frío es un corazón poco y nada apasionado, un corazón que continuamente se va atentando con las cosas que ofrece el mundo, un corazón que se entretiene con un montón de cosas, un corazón más dispuesto a lo de este mundo, a lo mundano, a satisfacerse con las cosas de este mundo, y no un corazón que arde por la salvación de los perdidos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por ignorancia? Puede ser. Pero sea por ignorancia, o por ansiedad, o porque tiene muchas cosas que hacer la gente y no tengo tiempo para eso, o estar tan enfocados en los problemas personales que no me importa el otro que se está yendo al infierno, sea por lo que sea, es fallar al propósito para el cual estamos en la tierra. ¿Me va siguiendo? Amados, somos la luz del mundo. Somos los mensajeros, los heraldos de la buena noticia. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? ¿Y cómo son enviados si no se les revela el propósito por el cual Dios los está enviando a predicar el Evangelio? Este pasaje dice, id por todo el mundo. Eso es un envío. Ese es el mandato. Ahí tienes a tu familia, ahí está incluido tus compañeros de trabajo, ahí está tu barrio, tu ciudad, tu nación. Y si tienes un corazón grande, ahí está la tierra delante de ti. Tienes para trabajar bastantito. ¿Qué opinión te merecería si el equipo de bomberos que está de guardia toma mate y mira TV cuando el principal edificio de la ciudad arde en llamas? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece tu médico de cabecera que pesca en la Rambla mientras su paciente muere en el CTI? Simplemente cuidado por los enfermeros. Tenemos una responsabilidad. Somos puestos por luz a la gente. Somos puestos como el instrumento de salvación para otros. ¿Qué estamos haciendo? Nos preocupamos más por las cosas que la gente le falta
o los problemas que le pasan y no nos preocupamos por el problema principal, de que si hoy se mueren, se pierden. Aunque ellos no sepan, pero se pierden. ¿De qué le sirve que tú le arregles todos los problemas a la gente y pierdan su alma? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre que granjeare, que fuera el lugarteniente de toda la tierra y tuviere todas las riquezas, todo el fruto agrícola del mundo y perdiere su alma? Y nota que nuestro tiempo siempre está presto. ¿Cuándo te vas a morir? Leí un salmo hace 2 o 3 días y dice, sepa yo, Señor, cuán frágil soy y dime el número de mis días. Mirá qué oración hacía el salmista. Porque me doy cuenta que somos como una nube que pasó. Y eso te pasa a ti y le pasa a tu vecino. Por eso el creyente no tiene que odiar a nadie, no tiene que desechar a nadie. Jesús amó a Judas hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que las puertas del infierno se abrieron para recibir al traidor del Hijo de Dios. Pero lo amó hasta el fin. Le robaba de la bolsa de los recursos económicos, de la bolsa del dinero, que Jesús no sabía. Sí que lo sabía, pero oraba por él y lo esperaba y le daba nuevas oportunidades hasta el fin, hasta cuando lo fue a entregar con un beso le llamó amigo, que no significa amigo íntimo, en el original significa compañero de tarea. Es ese tipo de amistad. La gran motivación por la cual tenemos que predicar, número 1, la obediencia. Sencillamente porque Jesús mandó. Punto. Ya eso tendría que ser suficiente. En Hechos capítulo 26, Pablo relata al rey Agripa su conversión y cómo fue que a través de una visión el Señor se le apareció y que entre tantas cosas le comisionó para ser testigo de él hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 19, Pablo dice cuál fue su contestación. Hechos 26, 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. No seas rebelde al mandato de predicar el evangelio. No fui rebelde a lo que Dios me mostró. Él estaba en muchas cosas, Pablo, y tenía autoridad de los principales sacerdotes. Sin embargo, él lo dejó todo. Su estatus y de perseguidor pasó a ser un perseguido. Recuerdo cuando el Señor en una etapa de mi vida, después de haber concursado en mi trabajo y comenzar una etapa y una carrera dentro del trabajo que yo tenía en ese momento, mejor sueldo, un cargo y un empleo, entre comillas, seguro. Y parece ser que el Señor esperó hasta ahí. Buena relación con mis compañeros, buena relación con mi gerente. Todo estaba dado el escenario. ¿Para qué? ¿Para prosperar ahí? No, para decir, enhorabuena, llegaste, ahora se terminó acá. Tengo otra cosa para ti. A ver, esto no es absolutamente nada con lo que Jesús hizo por mí.
que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y tomó la forma humana y aún siendo hombre se hizo esclavo al punto de obedecer al Padre hasta una muerte cruenta como la de la cruz. A ver, ¿en qué se compara lo que tú y yo vamos a entregarle? Nada. Pero era necesario que Él lo diera todo y es necesario que nosotros demos nuestro todo. Nosotros no somos igual a Dios, pero también tenemos un todo y tenemos que rendirlo todo a Él y estar dispuestos a hacer lo que Él hizo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, siendo Saulo el perseguidor. En 1 Corintios 9:16, note bien lo que dice acá. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare él. Grábate eso en tu mente, porque eso tiene que ser tu pensamiento y el mío. Ay de mí si no predico el evangelio. La versión del lenguaje actual dice: yo no anuncio el evangelio de Cristo para sentirme importante, orgulloso, gloriarme de eso, para que todos me miren como el gran reverendo. No, mis señores. No, queridos amigos, dice Pablo, lo hago porque así Dios me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. O sea, estamos en el punto de que ¿por qué predicar? Porque Él manda. Porque Él lo ordenó. Nadie dentro del cuerpo de Cristo puede decir que está desempleado. No existe eso. Todos los días tú puedes trabajar para el Señor y ganar almas. En una etapa de mi vida donde yo no podía hacer nada por causa de mi condición y mi salud, dos cosas yo no dejé de hacer. Orar. Tenía laburo las 24 horas si quería. Y segundo, testificar y hablar de otros el evangelio. El segundo punto, ¿por qué predicamos el evangelio? Por amor. Por amor. Pablo habla a los corintios sobre el ministerio de la reconciliación que Dios le entregó para volver a la humanidad hacia Dios. Cómo Dios lo había puesto como un ministro de la reconciliación y cómo Él persuadía a los seres humanos a que se volvieran a esa amistad con Dios por medio de Jesucristo, anunciándoles que en Él había perdón de pecados y que se podía tener paz para con el Dios Todopoderoso. Y metido ahí en el versículo 14 y 15 de 2 de Corintios, capítulo 5, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Note bien, hablando Pablo de que él recibe un ministerio para reconciliar a la gente con Dios por medio de la predicación de la buena noticia, dice: el amor de Cristo me constriñe a mí, pensando en esto, que uno murió en representación de todos. Es decir, que cuando murió ese uno, todos murieron. Para que después, cuando Él resucita, todos resuciten en Él. Así como en Adán y Eva, la humanidad murió espiritualmente y fue separada de Dios, porque después estos pecadores no pudieron crear más santos, no pudieron dar a luz los santos, sino que dieron toda una generación de pecadores y todos condenados a la muerte. De la misma manera, cuando Cristo murió, murió por todos nosotros. Por eso Cristo es llamado el postrer Adán. De modo
que cuando Él muere, todos morimos. Para que cuando Él resucita, todos resucitemos con Él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No solo yo, todos. Y con Cristo juntamente resucitados. Y ya no vivo yo. Ya no, esa palabra yo ahí es la palabra ego en el original. Ya no vive mi ego. Mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, ya no la vivo para mí. Así que si Él manda a predicar, ¿qué importa lo que yo quiero, me gusta o se me canta? Tengo que hacerlo. Pero Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe de que Él vino a morir por todos nosotros. Esa palabra constriñe es la palabra suneco, que quiere decir apremiar, compeler, apretar, presionar a alguien para que haga algo con diligencia, con prontitud. Entonces podemos decir, porque el amor de Cristo me apremia, me presiona, me compele, me impulsa a que predique el Evangelio y que lo haga con prontitud. ¿Lo entendieron? Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versos 15 y 18. Estamos en el segundo punto de por qué tenemos que predicar el Evangelio. Primero, obediencia. Número 2, por amor. Pablo dice a los filipenses, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Óigame bien. ¿Y usted cree que hoy no es diferente que en el tiempo de Pablo? Por envidia. Che, aquel pastor le está yendo bien y tiene tal sistema de trabajo, vamos a copiarlo. Así nosotros predicamos igual y nos va bien y tenemos mucha gente y somos famosos y tenemos una torre bien grande que se vea de lejos, que llega hasta el cielo. Por envidia y por contienda. Por competencia predicar el Evangelio. Pero qué cosa más extraña. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención. La iglesia tal abrió una iglesia allá, una congregación en el barrio La Polvorita. Nosotros también. No somos menos. Nosotros ya llegamos ahí también. Por contienda, por envidia, pensando añadir aflicción a mis prisiones, porque cuando Pablo escribe esta carta, estaba en Roma, preso. La carta a los filipenses, a los efesios y a los colosenses, Pablo la escribió encadenado, preso en Roma. Y él ya había plantado iglesias y habían otros que no les caía muy bien Pablo y también iban plantando para hacer lo mismo que hacía Pablo. Mira tú, para competencia, para sacarle los miembros quizás de la iglesia paulina. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, que no nos llegue a pasar a nosotros, amados. Que no nos llegue a pasar a nosotros. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Los otros, ahí nos tenemos que incluir nosotros. Los otros predicamos por amor. ¿Amor a quién? Al Señor que dio su vida por nosotros. ¿Amor por quién? Por aquel que nos libertó a nosotros de la esclavitud, que nos libró del infierno, aquel que nos da una vida en abundancia, aquel que nos consuela en todas nuestras aflicciones, por amor a aquel que nos oye cuando nadie nos oye, por amor a aquel que dio hasta su última gota de sangre por nosotros. Por eso tenemos que predicar. Pero además, amor a la gente, amor a los perdidos,
porque tú eras uno de la turma que se iba al infierno. ¿Amas a alguien? Hay personas, yo quiero poner un ejemplo, hacer un paréntesis. Hay hermanas y hermanos que están solteros en la iglesia. No les voy a decir quiénes, porque... Y a veces con mi esposa ahí, ¿cuánto deseamos que se casen? Que tengan su familia. ¿Por qué? Que le toque el mejor muchacho. Que le toque la mujer más virtuosa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno los quiere ver bien, feliz, no sé si pensándolo bien no es una pavada, pero de verlos casados y felices. Pero lo desea uno, lo anhela. Pero es por amor y queremos que prospere, ¿cierto? Pero eso pasa a nivel humano. Porque la misma Biblia dice, el que está casado, haga de cuenta como que no estuviera casado, porque esto es temporal. ¿Cuántos se sienten consolados en esta noche? Y los que están solteros, dice Pablo, no se preocupen por la soltería. Es como si estuvieran casados, porque la soltería demora poco tiempo nomás. A lo último, todo pasará. Bueno, lo importante en esta noche, más de la parte jocosa, es, si yo amo a alguien, ¿qué es lo que más tendría que desear? Independientemente de si es casado, si tiene un auto último modelo, lo que más uno desea es que esté en la eternidad con nosotros y que sea salvo. Yo no puedo concebir que personas y familiares que uno ama tanto no estén con nosotros en la eternidad. Entonces, la segunda motivación es por amor. La primera, obediencia, porque Él manda, ya eso sería suficiente. Pero lo segundo es por amor. No caigamos en proclamar el Evangelio por envidia, o como hacen algunos, por codicia. Dice el apóstol Pedro, para hacer de la iglesia o de los que se convierten su mercadería, mercancía, para hacer el gran negocio. Líbranos, Señor. Danos un corazón perfecto siempre. Y que prediquemos por amor. Bien. Ahora, el otro punto significativo del propósito de la iglesia, que es la proclamación, es ¿qué tipo de evangelio vamos a predicar? ¿El evangelio socialmente aceptado? Hay una clase de evangelio que es muy bien aceptado. Por ejemplo, el de las buenas obras. Y no está mal hacer buenas obras y ocuparnos de la gente necesitada y todo eso no está mal. El mismo Señor dice que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? Glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. No está mal hacer buenas obras. Pero ¿es realmente ese el centro? Si usted se fija en el contexto, no estaba hablando Jesús ahí de predicar el Evangelio. En realidad, el verdadero evangelio que tenemos que predicar fue el que predicó Pablo años después, que es el evangelio que lleva el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz. La palabra que es locura a los que se pierden, pero que es una gran salvación a los que son escogidos de Dios. Si tú no estás predicando una locura, entonces no estás predicando el evangelio. Si no predicas el evangelio que es inconcebible a la mente humana, entonces no estás predicando el evangelio. Hay un evangelio que es socialmente más aceptado, el de los beneficios.
Usted tiene que venir a Cristo no porque es un pecador recalcitrante y la ira de Dios ya lo ha decretado condenado al infierno. No, usted venga a Cristo porque le va a ir mejor. Venga a Cristo porque la familia se le va a unir. Venga a Cristo porque la familia va a ser feliz. Venga a Cristo porque a partir de ahora ya no van a ser los Rodríguez divorciados y separados, van a ser los Ingalls. Nada más lejos de la verdad. Jesús mismo le dijo a la gente, ¿ustedes piensan que yo he venido a traer paz a la tierra? Os digo, no. De aquí en más, de los que creen en mí, escuche bien, en una familia habrán 3 contra 2 y 2 contra 3. Ah, no, pastor. Primero Dios y después la familia. Si es la familia de carne y sangre, no está escrito en la Biblia eso. Y no dice, si yo creo, será salvo toda mi casa. Ah, sí, es una promesa por la cual tenemos que orar y pedir. Pero no necesariamente se da de un momento. Quizás tengas que pelear una buena batalla. Pero la misma Biblia dice, cuando tú equilibras la palabra de Dios y la tomas en su totalidad, no tomas solo una parte, dice que en el día del arrebato 2 estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. El que fue llevado, ¿estaría en adulterio? ¿Estaría en fornicación? Supongamos que fuera el matrimonio, porque esa es la idea. 2 estarán en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Probablemente sea un cónyuge que se queda y otro que se va. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros predicamos el evangelio por los beneficios, estamos mintiendo a las personas. Yo no digo que una familia no se pueda restaurar. Sí, hay veces que pasa. El mismo carcelero de Filipo dice que fue bautizado él y toda la familia. Quiera Dios. Pero hay veces que no ha pasado eso. A Jesús mismo le pasó que ni aún sus hermanos creían en él. Lo otro que se le dice es, venga porque si viene a Cristo, usted va a ser rico. A usted le va a ir todo, pero mire, si usted no vendía, ahora va a poder vender. Si usted no compraba, bueno, bonito y barato, ahora va a poder comprar bueno, bonito y barato. Es más, y si usted pone guita, más lo va a bendecir Dios. Nada más lejos de la verdad. A los que le seguían en multitudes, el Señor dijo, paren la música. ¿Por qué me sigue tanta gente? Sepan que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y cruz es señal de dolor. Va a tener que crucificar todos los deseos de su ego, su comodidad. Va a tener que su sueño, su descanso. Muchos días de oración y ayuno. Vigilias. Usted sabe que muchas veces uno termina un día, muchas consejerías, ministrar, predicar, y después el Señor te dice, y ahora te quedas la noche orando. Por eso a veces hago ciertos desafíos a mis discípulos. Bueno, el pastor se va a quedar la noche orando después de todo lo que ustedes trabajaron. ¿Quién quiere servir al Señor?
Y los que están al lado mío saben de lo que estoy hablando. Por eso el Señor dijo, antes de que quieran venir en pos de mí, consideren si tienen la disposición a pagar el precio. ¿Quién es el que va a construir una torre y primero no se siente y calcula? ¿Quién es aquel que va a enfrentar a un ejército y primero no calcula a ver con qué va a enfrentar al rey enemigo? Hay que calcular los costos y los precios. Y les digo que para nuestra comodidad es totalmente incómodo. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios no siempre es cómoda, mis amigos. Entonces, predicar un evangelio y motivar a la gente a venir a Cristo por los beneficios, por los derechos, sin mencionar las responsabilidades y el precio, es una media verdad, lo cual podemos decir que es una gran mentira. Quiero decirles algo. Cuando vienes al evangelio vas a tener que pagar el precio y también cortar con ciertas cosas que a ti te agradan. Amistades que no te sirven. Negocios fraudulentos que vas a tener que dejar de hacer. Porque Dios te lo va a demandar. Todo eso está en el precio. Quizás tú te has pasado una vida haciendo picardías. No eres un zapatero, pero te has pasado clavando a uno, clavando a otro en tus negocios mal habidos. Y fuiste a la cárcel. Venga Cristo, que el Señor abre las puertas de tu cárcel. No, mi viejo, seguramente va a estar un buen tiempo ahí hasta que pague a la sociedad sus estafas. Dios le va a perdonar de sus pecados, pero la sociedad también cobra. Y Dios ha puesto la ley y la autoridad civil para ejecutar eso. Entonces, quiero que sepan que predicamos un evangelio tal cual como está en las Escrituras. La palabra de la cruz. El evangelio del reino. El evangelio que trae demandas. La salvación es gratuita. Pero el seguir al Señor y el ser un discípulo de Él tiene un gran precio. Si no predicamos correctamente el evangelio, las personas no van a nacer de nuevo porque Dios no va a estar respaldando eso. Y vamos a tener un montón de seguidores, pero no de hijos. Vamos a tener un montón de cabras, de la cual nos usamos de la leche, de la carne y de la lana. Pero no vas a tener ovejas del prado del Señor. Van a tener un montón de seguidores que no conocen la palabra, que no tienen una relación personal con Cristo y que están simplemente tras las arengas del predicador de turno. Si no predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las personas no nacen de nuevo. Y lo que es peor, estamos bajo la sentencia de maldición. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Óigame bien. Si aún nosotros, dijo Pablo, yo y mis colaboradores, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Usted sabe qué significa anatema? Maldito. Maldito. Es muy serio esto. Más vale que el Señor tenga misericordia y esté predicando el evangelio de Cristo aquí, tal como lo predicó Pablo a los Gálatas.
el evangelio de la cruz. Al fin de los Gálatas dice que él no se avergüenza del evangelio de la cruz, por el cual el mundo le es crucificado a él y él está crucificado al mundo. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque cuando Cristo murió, Pablo fue crucificado. Para el mundo Cristo fue crucificado y Pablo fue crucificado. Cuando Cristo fue crucificado. Para Cristo él fue crucificado para el mundo. Y para Pablo también fue crucificado el mundo para él. ¿Por qué? Porque Cristo se identificó conmigo y lo hizo todo por mí. Los romanos y los judíos dijeron, crucificamos a Cristo, pero ellos no sabían que ellos, que eran parte del mundo, estaban crucificando juntamente con Cristo a todos los que creíamos en su obra redentora por nosotros. De la misma manera, cuando todos resucitamos, cuando Cristo resucitó, todos resucitamos con Él. Y Cristo no se mostró al mundo, sino a los de Él. Por tanto, los que resucitamos con Cristo, tenemos este privilegio. Cristo se nos va a revelar a nosotros resucitado. Al mundo no. Por eso, para el mundo, Cristo fue crucificado y nada más. No resucitado, fue crucificado. Al mundo no le cuesta creer que Cristo fue crucificado. Le cuesta creer que Cristo fue resucitado. Como le costó a los discípulos. Y ese es el evangelio que predicamos. ¿Quién puede creer esto? Solo alguien escogido por Dios y que Dios le toque la mente y el corazón y le dé fe para creer esto. Si no, no hay manera de creerlo. Condicionar toda tu vida a ese mensaje de que un hombre llamado Cristo Jesús era Dios en condición humana muriendo por mí. ¿Quién puede creer eso? Eso es una locura. La mente racional no le llega agua al tanque como para entender eso. Eso es solamente creer por un milagro. Tú estás dentro de ese milagro de Dios. Así que si necesitas un milagro, te puedo decir algo. Ya el milagro más grande es que tú creas. Que tú hayas creído al evangelio. Y si Dios, dice Pablo, no escatimó a su propio Hijo, y tú creíste eso, ¿cómo también en Él no te va a dar todo lo que a ti te falta? Porque a vuestro Padre le place dar gratuitamente a sus hijos todas aquellas cosas que ellos verdaderamente necesitan. No sus antojos ni caprichos, lo que verdaderamente necesitan. Y para terminarla, entro en la última parte. ¿Qué nos impide predicar entonces esta salvación tan grande? Y que nos ha nacido un Redentor. Como Isaías predicó la buena noticia más de 700 años antes de que Cristo naciera. Un hijo nos es dado. Y sobre su hombro el principado. Será Emmanuel, Dios con nosotros. Llamaremos su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él ya estaba anunciando Isaías. Algunos poéticamente llaman el evangelio de Isaías. Porque ya estaba anunciando al pueblo de Israel, al remanente fiel, le estaba diciendo, tranquilo, un hijo nos es dado, una virgen concebirá, será Dios con nosotros. Qué cosa más maravillosa. ¿Qué nos impide a nosotros, pues, predicar este evangelio? Vergüenza. Por algo Pablo dice en Romanos 1:16, esto impide que cumplamos este propósito de la iglesia en la tierra, la vergüenza. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Saben por qué dice esto? Porque algunos se avergonzaban. Yo no me avergüenzo del evangelio y yo hago mía esas palabras.
Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el que cree solamente puede creer porque Dios le da esa fe. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto de creer es un don de Dios. Ese milagro de creer. Yo creo que Jesús murió y resucitó por mí. Y yo le decía a Gaby el sábado hablando, digo, que Dios se hizo carne y glorioso, cuán grande el amor, porque yo era un enemigo de Dios. Pero el hecho de que yo crea, yo me asombro hasta el día de hoy. Yo me asombro, porque yo no creía. Mucho menos tener corazón para pastorear a otros y cuidar a otros. Pero el creer es un milagro. Porque la fe no es de mi naturaleza humana caída, no es de la carne, la fe es de Dios. Y esa fe Dios la puso en mi corazón. Es como decir, ahí está la comida. Vamos a llevarlo un poquito al sentir popular. Ahí está el pan y Dios me dio dientes. Para contradecir a que Dios le da pan al que no tiene dientes. No, Señor. Dios te da la salvación y te da los dientes de la fe para comer de ella. Porque uno anda en otra. Cada uno, dice la Biblia, se apartó, se descarrió. No hay ninguno que busque a Dios. Y ahí en ese ninguno estás incluido tú, viejito lindo. Todos estábamos perdidos. Pero Él nos dio esa habilidad de creer. No sé cómo creí, pero creí. Por eso yo no me avergüenzo cuando predico el Evangelio. Y si alguno no cree, porque los que son de Dios creerán. El apóstol Juan dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dios envía su palabra a través de sus siervos y sus siervas en toda la tierra. Y el que es de Dios, el que Dios le da fe, ese se salva. Por eso la salvación es un acto soberano. Algunos dicen, sí, pero yo tengo que con mi voluntad recibir a Cristo. Sí, mi viejo, pero usted no va a recibir a Cristo si no cree antes. El acto de recibir a Cristo y el acto de creer es porque Dios le da la facultad. Porque la fe no es de la carne, del viejo hombre, del ego, de la naturaleza humana caída. La fe es de Dios. Por tanto, del mismo momento en que tú dices, no, pero yo desde chiquito creí. Chocolate por la noticia. Pero ¿y quién te dio esa fe para creer desde chiquito? Entonces, tú vas a decir, como Pablo dijo por el Espíritu, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para los que se salvan por la gracia de Dios. No me avergüenzo. Le predicaré al que se mete dentro de una volqueta a buscar comida, y le predicaré al gerente, al presidente, le predicaré al senador, le predicaré al empresario, al que se cree importante. Porque aún el que se cree importante y que lleva a todo el mundo por delante, yo recuerdo que no es más que un hombre que necesita salvación. Se puede ver fuerte, prepotente, en un BMW, en un BMW, pero es un vaso de barro que tiene un alma dentro y un espíritu que está condenado a irse al infierno. Entonces yo no me avergüenzo, viejo. No me avergüenzo. Yo tenía en ciertas etapas de mi vida ciertas vergüenzas porque veía mi condición. ¿Y quién soy yo?
Uma simples poeirinha como eu, una basurita de esta tierra, criado allá en la campaña, sin estudios superiores. ¿Quién soy yo? Yo soy alguien a que el Señor en su misericordia recibió. Y ahora, con temor reverente, proclama la buena noticia que él un día recibió. Simplemente. Número 2, temor. Temor. Temor del hombre. Ay, ¿qué dirán? Ay, si se enoja. Ay, si me rechaza. Ay, si se burla. Temor. Y el que es de Dios te va a oír. Y el que no es de Dios debe de saber que un día se le predicó el Evangelio. Mire lo que dice Lucas 12, 8 y 9. Esto es una promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. Porque fiel es el que promete. ¿Qué es lo que promete Jesús acá? Vamos a ver. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, y esto se refería a él, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. O sea que el Señor te va a tratar a ti con la misma medida que tú lo tratas a Él. Entonces, renunciemos al temor. Al temor de cómo vamos a quedar. Y siempre que el Señor nos abra ahí la puerta y nos dé la oportunidad, vamos a salir dispuestos de aquí en más a proclamar la palabra, a proclamar la buena noticia. Porque ese es el propósito por el cual el Señor nos tiene en la tierra. Número 3, segunda de Timoteo 4, 1 y 2. No es el tiempo. No, todavía no es el tiempo. Uno no sabe cuándo es el tiempo. Mañana esa persona quizás ya no está en la tierra. A mí me ha pasado de abrazar a un amigo, darle un abrazo y decirle, nos vemos en un rato en tal lugar. Y nos despedimos y nos fuimos. Y él ir delante mío en su auto. Y delante mío ver que se desprende un tráiler de una camioneta que venía de frente e incrustarse de lleno en el auto de él y él morir en el instante. A mí me pasó, nadie me lo va a contar. Minutos después, entrando por la puerta trasera del vehículo de él, tratando de reanimarlo, pero ya no estaba allí. ¿Qué sabe uno cuando es el tiempo? Te encarezco, Pastor Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Mire cómo se presenta Pablo para decir esto. Dice, y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo que tú piensas que es el tiempo y afuera del tiempo que tú piensas que es fuera de tiempo. A que redargullas, a que reprendes, a que exhortes con toda paciencia y doctrina. Basado en la palabra de Dios, predica el Evangelio. Número 4. ¿Por qué no predicamos entonces una salvación tan grande? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Por qué no lo hacemos? Juan capítulo 12, versos 42 y 43. Algunos de los gobernantes en tiempo de Jesús creyeron en él, pero a causa de los fariseos, los religiosos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ellos querían estar bien con Dios y con los fariseos, no podría ser eso. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Escúchenme bien. Tú eres una persona que se preocupa tanto por el que dirán.
A veces eso es muy sutil, porque lo primero que tú sabes es que eso no te tiene que importar. Entonces tú dices, a mí no me importa. ¿No te importa? Pero si alguien murmura de ti, te enojas. Entonces te importa. Te estás engañando. Si alguien te desaprueba, te pones mal. Entonces te importa. El qué dirán. Tú quieres quedar bien con unos y con otros y no es posible. Yo no digo que a veces cuando se te critique o desapruebe y realmente haya cosas que corregir, tú delante de Dios vengas y le digas, Señor, en esto necesito cambiar. Esos son 5 pesos aparte. Pero me estoy refiriendo cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto. Y aun cuando tienes que predicar el Evangelio y has creído en el Señor, no predicas por el ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Te gusta tener la gloria de los hombres. Te gusta quedar bien con la voz populi. Bueno, muchas veces no vas a quedar bien con la voz populi, pero vas a quedar bien con Dios. Y eso es lo que importa. Cuídate que el amar la gloria de los hombres más que la de Dios sea algo que te esté interfiriendo en que prediques. Recuerda que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo somos sus manos y somos su voz, tanto para el que vive al lado nuestro como el que está lejano. Por tanto, comienza el día pidiéndole al Espíritu Santo que ponga dentro de tu órbita, dentro de tu radar, aquellas personas que tú le tienes que predicar. Sal con la disposición de compartir esa buena noticia, de que nos ha nacido un Salvador, que su nombre es Cristo el Señor. Recuerda en Mateo capítulo 13, verso 13, la parábola del sembrador. Jesús les habló muchas cosas por parábola. Y en la parábola del sembrador les dijo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Tú y yo somos un sembrador de la palabra. Tú y yo somos alguien que proclamamos el Evangelio. Quizás después de testificarle, puedes entregarle un pequeño folleto. La iglesia tiene miles de folletos a disposición para que ustedes puedan entregarle un folleto a alguien que de alguna manera le predicaron el Evangelio. Allí está un sellito, una dirección, puedes dejar tu teléfono y puedes de alguna manera quedarte con una referencia de esa persona para orar por ella. Sal como el sembrador, dispuesto a que Dios en algún momento te dé en la conversación el momento exacto. Pero dispone ese tiempo para predicar la salvación. Este es el tiempo. Y predica el Evangelio de la cruz. No te vayas por las ramas. Que buscar el reino de Dios es lo primero y las añadiduras después. Pide al Señor que active los dones. El salmista decía, no dejes que falte en ningún tiempo tu palabra de verdad en mi boca. Al profeta el Señor le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Dios te va a dar palabras, hombre. Mujer, Dios te va a dar palabras. Sal como el sembrador con un corazón dispuesto. Señor, ponme en mi radar la persona que tú quieres que yo le hable. Dile, Señor, aviva mis dones. Usa tus talentos. No los entierres. Yo no sé qué talento tienes. Quizás el de la música. Quizás el de cantar. Tienes una habilidad psicosomática. Usa tu talento para predicarle a otros. Recordemos que los dones se nos dan cuando nacimos de nuevo, los dones espirituales, sobrenaturales. Una palabra de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, un don de fe, dones de sanidades. Pero los talentos la tiene todo ser humano que nace de mujer. Los talentos operan a nivel del alma, son habilidades psicosomáticas. Un buen oído, una buena voz para cantar, el talento de ser un comunicador, eso lo tiene aún hasta los incrédulos.
porque opera a nivel psicosomático. Todos tenemos talentos que podemos usar para glorificar a Dios. Con tu música, predica el Evangelio. Con tu habilidad para hablar, comunica el Evangelio. Si eres un deportista, usa tu talento para que no solamente quizás recojas los aplausos de la gente, pero cuando estés ahí, quizás en el podio, tú puedas hablar de Jesús. Usa tu talento. Todos tenemos talentos de parte de Dios. Algunos tienen 5, otros 3 y otros pueden tener 1. Pero algunos ni se dan cuenta que lo tienen porque nunca lo trabajaron. Fueron unos vagos. Y mire lo que le va a pasar a los vagos que no usan el talento y que se excusan. Yo no tengo talento, no tengo eso para hablarle a la gente, eso es para otro. Mira qué fácil te sacas el lazo de encima. Todas esas excusas las vas a tener que dar delante del Dios Todopoderoso. Un día. Todas esas tonterías se las vas a decir un día delante de Dios. A ver si lo convences. Es más, Él ya te advierte que van a haber muchos que van a ir con ese versito cuando estén delante de Él. Mateo 25, 24 al 27. Llegando el que había recibido un talento, uno solo, dijo: Señor, yo conocía que tú eres un hombre duro. O sea que la culpa, a empezar, la tienes tú. Un hombre duro, que viene a cosechar donde no sembraste, a recoger donde no esparciste, que me quieres hacer laburar a mí y el fruto de lo que yo siembro te lo quieres quedar tú. O sea que me parece que eres injusto. Así, mire, la gente, las cosas que le da a Dios de excusas, ¿no? Dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Se ve que ese anduvo en la tierra, porque ¿dónde lo escondió? En la tierra. Fue alguien que pasó en la tierra. En ese momento por ahí estará en algún lugar del universo creado, ante un trono, ante un tribunal. Pero se ve que se anduvo en la tierra como tú. Dice: aquí tienes lo que es tuyo, el talento que me diste, acá está. Y el Señor respondió: siervo malo y negligente. Sabías que cosecho donde no sembré. Sabías que yo esperaba fruto del trabajo que ibas a hacer tú. Y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Noten bien lo que habla el Señor ahí, porque dice que recojo donde no sembré. ¿Cuál es aquel que predica la palabra? El sembrador. El sembrador. O sea, Dios le dio un talento para sembrar. Y dice: como sabía que tú querías aprovecharte del trabajo mío, que me pusiste a sembrar, me diste un talento para que yo laburara para ti y después te ibas a quedar con la cosecha, fui y lo escondí. Faltaba más, usando mi talento para que otro se enriquezca. Eso parecía que fuera alguno del sindicato ese, ¿no? Pareciera que fuera marxista el tipo ese que recibió el... Capaz, no. Si quieren mi laburo, viejo, miti miti. Miti miti si me levanto bien, pero si reviso bien la teología de Marx, 90 para ti, 90 para mí, 10 para ti. No tengo nada contra Marx. Pero lo único que coincido con Marx es algo: que la religión es opio de los pueblos. Eso es lo único inteligente que dijo Marx. Después lo otro, sálvanos, Señor. Tanto tú como nosotros como iglesia tenemos que tener esta conciencia. El propósito de la iglesia es la proclamación de la palabra a los cercanos y aún a los lejanos. Si tienes en el corazón llevar el evangelio con toda tu vida y estás dispuesto a pagar el precio, prepárate para ser un misionero. Y te dejo una buena promesa del Señor. Marcos 10, 29 al 30. Aquí el Señor dice que no hay ninguno
ninguno tan siquiera, que por causa de Él y del Evangelio, que haya dejado casa, hermanos, hermanas, primero la familia, Jesús, te equivocaste ahí. No, hay algunos que dicen que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre o madre. Bueno, padre o madre sí, dejará a tu padre y a tu madre. Mujer, no. La mujer no se puede dejar, pero no quiere ir conmigo. Si quiere ir contigo, llévala, pero si no quiere ir contigo, a veces hay que dejar la mujer o el marido, hijos o tierras por causa de mí. Ah, sí, del Señor sí, pero de la obra no. Primero Dios, después la familia y después la obra. Minga, miren lo que dice ahí: por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a compensar ahora. El que no gobierna bien su casa no puede gobernar la casa de Dios. Entonces, esto no significa que cuando tengas que estar en tu casa no gobiernes bien tu casa. Y si tienes el llamado y estás dispuesto a pagar el precio a las misiones o a ir lejos, tienes que estar aún dispuesto a poder cortar con los lazos de tu familia. ¿Ok? Lo ponemos en balance, porque si no nos volvemos herejes. La herejía es una verdad sin balance. Sin balance. No siempre tiene que ser así, pero hay veces que el llamado de Dios implica que por un mes, que por 3 meses, que por un año, lo que sea, tengas que ir a un lugar donde estés lejos de tu familia. Pero si lo haces por el Señor y su obra, que es la proclamación de la palabra, el Evangelio, entonces el Señor dice, lo harás. Y como yo sé que es un alto precio para ti y para los tuyos, mi gracia te acompañará y mi recompensa estará contigo. ¿Nos ponemos de pie? Siempre tratamos de predicar la palabra con equilibrio, porque algunos se agarran también de esto para descuidar su casa. Y no es una excusa para descuidar la casa. Pero tampoco es una excusa cuidar la casa y no cumplir el llamado que Dios nos hace. Entonces tenemos que poner las cosas en el perfecto balance, porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Una mano en el corazón y decimos con alegría, Señor, soy consciente del propósito que tú tienes con tu iglesia, de la cual yo formo privilegiadamente parte de ella. Señor, porque tú mandas. Y eso sería suficiente. Por amor, que es lo justo. Es la otra causa por la cual yo tengo que predicar el Evangelio. Por amor a ti, por amor a mi prójimo que se pierde. Por eso, Señor, hoy quiero renunciar a los temores, a las vergüenzas, a las excusas, a tantas cosas, tantos temores que vienen a nuestras mentes y corazones, y dejar el camino libre, Señor, para que tú me uses como un heraldo para otros. Señor, aquí está mi vida. Como dijiste en tiempo de Isaías. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién irá por nosotros? Y tu siervo respondió, heme aquí, Señor. Yo iré. Envíame a mí. Y eso es lo que yo hoy hago, Señor. Así como un día alguien lo dejó todo para que tu palabra llegara a mi vida y tu salvación a mi casa. Así, Señor, hoy me brindo a ti y te digo, heme aquí, envíame a mí.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Recibe la respuesta a tu palabra. a tu palabra. Y hago mía la misión de Y hago Pablo. mío la visión Ay de mí Ay de si mí, no predico el si evangelio. no predico el evangelio. Porque esta noche Porque esta noche la misión la misión ya me ha sido dada. ya me ha sido dada. No seré rebelde No seré rebelde a lo que tú me has mostrado en esta a lo que noche. tú me has mostrado en esta noche. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Socórreme, Espíritu Santo. Socórreme, Espíritu Santo. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.